Éxodo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad, yo os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel, y el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías.
sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Aquí realmente vimos un resumen de lo que Dios va a hacer en todo el capítulo de Éxodo, porque Dios lo está revelando. Dios está diciendo exactamente qué va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Qué acaba de decir, no? Lo último que acabamos de ver, que incluso los hijos de Israel van a despojar a los egipcios de oro, plata, de todo lo que tengan. Pero en especial, porque dice oro, plata, ¿por qué nombra ese tipo de metales? Porque ustedes saben qué es lo que Dios le manda hacer a Moisés. Más adelante lo vamos a ver ya en Éxodo. Le manda hacer el tabernáculo. Aquí es donde va a empezar en Éxodo. Vamos a empezar a ver el tabernáculo detalle por detalle. Entonces Dios le está diciendo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Por qué les digo que está el resumen? Ustedes bien saben, más adelante, que por más que hay señales, Faraón va a endurecer su corazón. Porque Dios dijo que así iba a ser. Así como Dios lo dijo, así sucedió. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder sin faltar nada. Por eso dice la palabra que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple, sin que falte un solo punto de lo que está escrito en la Biblia. Todo se ha de cumplir, tal cual. Entonces las personas que no conocen eso, pues todo el mundo quiere saber el futuro, todo el mundo quiere saber qué va a ser de más adelante, qué será lo que va a acontecer más adelante. Pues todo el mundo podría averiguar su propio futuro, porque el futuro de toda persona depende de lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Solo hay dos caminos, todo ser humano tiene esos dos caminos al frente. Como el video que subimos hoy, no sé si se dieron cuenta, pero hubo en especial alguien que hizo unas preguntas que me llamaron mucho la atención, porque yo también en alguna época las hice. Y también a mí me las han hecho muchas veces. La pregunta es, ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hicieron nuestros antepasados? ¿Por qué nosotros vamos a pagar por lo que hicieron ellos? Así, así. Uno naturalmente va a ver las cosas de esa manera. Ese es el modo natural. Uno, ¿por qué va a ver las cosas así? Porque uno piensa que a mí me juzguen por lo que yo hago. ¿En qué condiciones uno piensa que a mí me juzguen por lo que yo hago? Cuando uno considera que uno es buena persona, que uno sí puede. De pronto en ese momento me falta un poquito para ser buena persona, pero yo puedo. Cuando uno tiene ese corazón, uno piensa, no, que me juzguen a mí directamente, no que me juzguen a mí por alguien más. Ya cuando nosotros nos metemos con la Biblia, cuando empezamos a escudriñarla, a mirarla, nos damos cuenta, cuando está hablando de Adán y Eva, no está hablando de alguien ajeno a mí. No está hablando de una persona que cometió un error, no. Está hablando de mí. ¿Quién comete los errores? A diario. Dios nos permite incluso debilidades para que nosotros, dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pero el ser humano, sin considerar sus debilidades, sin considerar su carencia, su falta, cuando el ser humano todavía tiene mucha fuerza, se expresa de esa manera. No, me parece injusto que yo sea juzgada por Eva, que mi esposo sea juzgado por Adán, me parece injusto. Uno piensa que uno puede ser buena persona. Conociendo lo que está escrito en la Biblia, quienes ya conocen se pueden dar cuenta, no, eso de Adán y Eva ese es sombra de lo que yo he hecho. Yo no he hecho otra cosa más que vivir por la ciencia del bien y del mal. Yo no he hecho otra cosa. Hasta el momento que me explican el Evangelio, y para explicarme el Evangelio, me explican que el ser humano se separó de Dios en el momento que quiso ser igual a Dios. ¿Qué significa querer ser igual a Dios? Saber qué está bien y saber qué está mal. Cuando una persona ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues esa persona no necesita de Dios. Esa persona ya en su corazón tiene corazón de Dios. No sé si se acuerdan que cuando recién empezamos a leer Éxodo, no se nombra a Faraón como Faraón, sino se habla de Faraón como el rey.
Porque bíblicamente existe, sí, el mendigo Lázaro y el rico. Existe aquel que vivía haciendo banquete todos los días con esplendidez y que se vestía de lino fino, así. Lo que muestra la Biblia es el corazón de alguien que todavía vive como un rey. ¿Qué es vivir como un rey? Vive por la ciencia del bien y del mal. No sé si se dan cuenta que las personas que más duro juzgan a Dios, incluso esa afirmación que hoy hicieron, me parece injusto, ¿sí? Me parece injusto que a mí me vengan a juzgar por algo que hizo otro. Así, cuando alguien se expresa de esa manera, primero que todo se puede ver el corazón. ¿Qué corazón se ve? Tiene mucha fuerza en sí mismo, que puede hacer algo. Tiene mucha fuerza de que si hubiera estado en la época de Adán y Eva, no hubiera hecho eso. Tiene realmente ese pensamiento. Pero Adán y Eva está representándome a mí. Cuando en la Biblia dice el que no se haya escrito en el libro de la vida, cuando entre más se mete uno con la palabra de Dios, más comprende uno a Adán y Eva. O sea, el día que uno lo lee, uno podría pensar, pero qué tontos, ¿para qué hicieron eso? Eso lo dice uno porque ya conoce uno lo que les pasó. Pero si nosotros hubiéramos estado en la situación de Adán y Eva, es decir, no me puedo decir en los zapatos, porque no creo que tuvieran zapatos, pero si uno estuviera en la situación de ellos, en el cuerpo de ellos, hubiéramos hecho lo mismo. También me han preguntado, o sea que si Dios no hubiera permitido que ellos comieran de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo estaríamos nosotros? Cuando alguien pregunta así, ¿qué ven ustedes en el corazón de alguien que pregunta de esa manera? ¿Qué es lo que está diciendo? Tendríamos una mejor condición si no fuera por ellos. Otra vez está diciendo, con otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Si yo estuviera en lugar de ellos, yo no hubiera hecho lo que ellos hicieron. No sé si ustedes han escuchado, muchas personas en Semana Santa se expresan así. Cuando ven las películas en las cuales sale supuestamente la pasión, así cuando le dan látigo, le colocan la corona de espinas, así. Y muchas personas que dicen, uy, esos fariseos tan terribles, así piensan las personas. Porque piensan, si yo hubiera estado en esa época, yo no hubiera hecho así como ellos. Cuando en la Biblia dice, el que no se haya escrito en el libro de la vida, es porque esa persona como se considera buena. Esa persona se considera buena. Como le digo, entre más se mete una persona con el corazón de Dios, más se da cuenta, eso que está escrito es de mí, está hablando de mí. Cuando habla de Adán y Eva, está hablando de mí. Cuando habla de los fariseos, no habla de ellos, habla de mí. ¿Sí? Cuando habla de nuestras propias justicias, dice, el hombre procurando establecer su propia justicia no se sujeta a la justicia de Dios y tampoco puede. Cuando habla eso lo dice de ellos, de algunos. No, lo dice de mí. La persona que se logre ver ahí, esa persona está escrita en el libro de la vida. El libro de la vida tiene dos cosas. La condición verdadera del ser humano y cómo el hombre puede salir de esa condición. Básicamente se resume así. Y para que pueda salir de esa condición se necesita nuestro Señor Jesucristo. Muestra la condición del ser humano y el camino, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resumen. Ya les acabo de resumir la Biblia. Entonces ya podemos cerrar y dejamos hasta acá el día. No, ese es el resumen. Así se resume. Si quisiéramos resumir la Biblia, ese es el resumen. Esa es la condición mía, la condición tuya, la condición de todo aquel que se logre ver acá. El que se logre ver inscrito en el libro de la vida, esa persona puede recibir la salvación. Por ejemplo, hoy leímos el capítulo 3. Empezamos hoy el capítulo 3. No, y lo terminamos. Leímos hasta el versículo 22. Todo el capítulo 3. Y en el capítulo 3 es cuando ya Dios le habla directamente a Moisés. Él se acercó en el monte de Dios. Él vio una zarza, pero curiosamente esa zarza ardía, pero no se consumía. Lo normal, él llevaba mucho tiempo en el desierto, 40 años, ¿se acuerdan? Pero entonces, después de llevar 40 años en el desierto, ella tenía experiencia cocinando con hierbitas, así. Entonces, él sabía cómo la madera se consume
mientras está quemando, se consume rápidamente. Pero lo que a él le llamó la atención es algo excepcional, algo que rompía con todas las leyes de la física. Bueno, en esa época no se usaba la palabra física, matemática, así como ahora, pero igual él vio algo que rompía con todo lo que es normal. ¿Se acuerdan? En el Nuevo Testamento nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el agua. ¿Eso es posible para el ser humano? No, no es posible. No es posible. Eso rompe con las leyes de la física. Eso rompe con los esquemas de lo que nosotros podemos percibir como posible. Para nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que haya caminado sobre el agua, cuando nosotros le contamos esto a muchas personas, hay personas que si lo escuchan por primera vez dicen, yo lo he visto en películas, pero películas de ciencia ficción. Sí, en las películas de ciencia ficción sí hay gente que hasta vuela. No sé si han visto en artes marciales, saltan y se van de un techo de una casa al otro techo. Eso en películas, piensan las personas. Esa es la ciencia ficción del ser humano, algo que es imposible. Pero cuando leemos para la Biblia, hay cosas que son imposibles para nosotros, pero que para Dios nada es imposible. Por eso dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros miramos con nuestro punto de vista. ¿Qué estaba mirando Moisés? Con nuestro punto de vista estaba mirando esa zarza, ¿por qué no se consume? Tan raro. Lo normal, si ahí hay llama, por esa zarza se está quemando, pues lo normal es que esa madera debería consumirse. Porque si no se está consumiendo la madera, pero se está quemando, está saliendo candela de esa zarza y no se está consumiendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice al combustible? El combustible. El combustible en ese caso es la madera. Se tiene que consumir ese combustible por física, por leyes de física. Así no exista la palabra física en esa época, pero por leyes de física se tiene que consumir la madera. ¿Pero por qué no se consume? Eso como si fuera en una película. En una película sería posible hacer eso con After Effects, ¿sí? Sí. Pero en esa época, y que estuviera sucediendo en vivo, no en una pantalla, sino en vivo, era algo como que le llamó la atención a Moisés. Y Dios quería llamarle la atención. Por eso Dios hizo algo que no es natural, es antinatural. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre el agua. Es algo antinatural. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua? Dice que todos los que estaban ahí se espantaron. Y él tuvo que decirles, soy yo. ¿Sí? Ellos no sabían con quién estaban. Estaban con alguien que no mira lo mismo que miramos nosotros. Con nuestro punto de vista, nadie puede caminar en el agua, no tiene sentido, porque la gravedad, porque bla, 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 no tiene sentido a nuestra lógica. Pero acuérdese que Dios no mira lo que mira el hombre. De la misma manera es que Dios nos dio la salvación. La salvación, cuando una persona la trata de entender con su punto de vista, no la va a poder entender, porque el punto de vista que le va a decir, yo creo que todos somos pecadores. ¿Sabe por qué el ser humano se expresa así? Yo creo que todos somos. ¿Quién va a decir que no? A ver, ¿quién? Yo creo que todos somos pecadores. ¿Por qué el ser humano dice así? Porque en la Biblia dice, todos se desviaron a una. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 53? Cada cual se apartó por su camino. Todos, Dios va en un sentido. Ustedes se acuerdan el video de hoy. Sí, hice este dibujito de dos sentidos opuestos, la física. Si una fuerza va, digamos que hacia allá sea el norte, entonces hay otra fuerza que va hacia el sur. Son dos fuerzas opuestas. Esto representa el fenómeno físico. Para nuestro entendimiento, la física tiene lógica, la física. Es entendible, se puede medir. Pero las cosas de Dios no se pueden entender, no se pueden medir. ¿Por qué? Porque el mundo de Dios, primero que todo, es eterno. Y nosotros no entendemos el concepto de eternidad. Para nosotros existe pasado, presente, futuro. Para Dios no. Lo que se hace en el cielo es eterno. Lo que se hace en el cielo sucedió hace 2000 años y sucederá dentro de 10, 20 años. Eso, tanto lo que sucederá dentro de 10, 20 años como lo que sucedió hace 2000 años, es al mismo tiempo. Por eso les digo que no se puede entender. Nosotros no lo podríamos entender. Y bueno, la NASA asesoró a los creadores de la película Interestelar, porque ellos preguntaron cómo sería la cuarta dimensión. Algo que nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro cerebro, nuestra percepción no alcanza a entender. Y ellos le explicaron cómo sería eso.
Entonces, cuando alguien me pregunta sobre cómo hago yo para entender el corazón de Dios, yo le digo lo más parecido a nivel cinematográfico que ha hecho el ser humano, ya que por medio de efectos sí se puede ver a alguien caminando en el agua. Lo más parecido al mundo de Dios, mire la película Interestelar, mírenla. Y también les pongo esa tarea, háganlo. Miren esa película pensando de esta manera. En esa película ustedes van a poder conocer lo que el ser humano puede percibir de la cuarta dimensión. La puede realmente dimensionar. El apóstol Pablo estuvo allá. Y el apóstol Pablo dijo algo. El apóstol Pablo dijo que él vio cosas que al hombre no le es dado expresar. Cosas inefables que al hombre no le es dado expresar. O sea, nuestro lenguaje no puede expresar lo que él vio allá. No hay forma. Y si ustedes se dan cuenta, las 3 epístolas paulinas tienen una característica. El lenguaje más enriquecido es el del apóstol Pablo. Es más, para algunas personas, cuando no están familiarizados con el lenguaje que usa el apóstol Pablo, les parece que es muy denso. Cuando lo leen dice, ¿quién puede entender lo que él dice? Porque él habla cosas que son incomprensibles, que no se pueden aceptar tan fácilmente. Por ejemplo, lean Romanos 7. Romanos 7 deja más de uno, así como yo, cabezón. Romanos 7 tiene esa característica, porque muestra la condición de la ley. Sí, la verdadera condición de la ley. ¿Para qué es que Dios dio la ley? Si quieren ver, empaparse de para qué Dios dio la ley, lean Romanos 7. Eso sí, les va a tocar leerlo varias veces, porque lo leen una sola vez, wow, y toman nota. Wow, el apóstol Pablo, wow, eso es como una sobredosis de información de una manera inverosímil. No la podemos nosotros captar tan fácilmente, naturalmente. Ya ahora sí, obviamente, siendo salvos, los que ya son salvos, que están en esta sala, cuando lo lean, pues entendible, sí, ya entienden todos los versículos. Pero estoy diciendo para una persona natural, una persona que está acostumbrada a guiarse por su punto de vista. Cuando lea Romanos 7 le va a parecer algo muy, muy denso. Imagínense, él que tenía ese lenguaje que en ese momento nadie tiene lenguaje, nadie se puede expresar como el apóstol Pablo, nadie alcanza. ¿Por qué el apóstol Pablo alcanzó ese nivel de poder expresarse de esa manera tan espiritual? Ese es el sentido, es espiritual, porque no lo puede entender el ser humano natural, no lo puede entender. Acuérdense lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, o 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, no se pueden discernir de manera natural. La persona que trata de discernir la palabra de manera natural se cansa leyendo la Biblia, dice, uy, no, es que es muy wow, sobre todo las epístolas paulinas. Muchas cosas les parecerán raras, pero cuando leen las epístolas paulinas ya es un nivel, ningún literato, nadie ha alcanzado el nivel del apóstol Pablo. O sea, esas epístolas, debido a que son hechas por alguien 100% espiritual. Bueno, una persona pensaría, no, porque él también tenía un cuerpo humano. Sí, sí, pero cuando él estaba escribiendo, bíblicamente estaba inspirado por Dios. Igual, toda la Biblia es inspirada por Dios. Por eso, ¿quién puede entender la palabra? El justo la puede entender. ¡Fácil! Es como si nos dieran todas las fichas de un rompecabezas. Y desde niños tuvimos las fichas de un rompecabezas, pero nos habían metido piezas equivocadas. Algo así como era un paisaje que tenía un lago y tenía nubes y tenía montañas y árboles. Ese paisaje tradicional. Pero resulta que habían 2 paisajes, una foto que le tomaron a un paisaje en Argentina y le tomaron la foto a otro paisaje en México. Son 2 paisajes diferentes, aunque también son árboles, pero son diferentes, otra especie, otras tonalidades de verdes y de cafés y de amarillos. Y el lago, sí, también el lago, pero ese tiene una tonalidad, el del otro país tiene otra tonalidad diferente. El cielo, a pesar de que es el mismo azul, pareciera que fuera el mismo, pero no, realmente hay una diferencia del tono, también por la cámara, ¿sí? Entonces son 2 paisajes diferentes. Pero entonces a nosotros la Biblia sería como si nos hubieran dado las fichas de este paisaje, pero como si algunas fichas le hubieran sido quitadas de las originales y le hubieran puesto fichas de este otro paisaje, se las hubieran puesto. ¿Quién va a poder armar ese rompecabezas? Nadie. Sí, hay rompecabezas que las personas se demoran 1, 2, 3 años armándolo. Pero este rompecabezas nadie lo podría armar. Nadie. Si no tiene el Espíritu de Dios. Mientras una persona no tenga el Espíritu de Dios, esto sería como si estuviera leyendo
algo escrito por gente de otro planeta, ¿sí? Porque realmente el mundo de Dios es espiritual, no se puede entender. Por eso, hoy cuando leímos lo que le pasó a Moisés, Moisés estaba en el monte de Dios, pero ¿él qué vio? Él vio una zarza que no se consumía. Primero que todo eso chocó dentro de él contra toda la percepción que él tenía de lo que puede ser verdadero. Porque lo verdadero de él no era verdadero, era lógico. Y lo lógico no es verdadero. Lo lógico es verdadero para nosotros. Para nuestro punto de vista se puede aceptar como verdadero, pero eso no es la verdad. Nuestra verdad es lógica y nuestra lógica es una mentira. Miremos rápidamente qué dice Romanos, el capítulo 3. Dice el versículo 4, capítulo 3, versículo 4 de Romanos. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, sé que muchas de las cosas que acabo de leer no serían entendibles. Lo que les digo, si las piezas que se tienen son equivocadas, pues no solamente sea como un rompecabezas, pero no. Todo hombre es mentiroso, todo hombre es mentiroso. Nuestra lógica, lo que nosotros percibimos como una verdad, está únicamente filtrado por nuestra lógica, es decir, por nuestro punto de vista. Solamente lo que podemos aceptar, lo que nosotros aceptamos como correcto, lo llamamos verdadero. Esta es la verdad. Para nosotros la verdad es la lógica, pero esa no es la verdad. Por eso todo hombre es mentiroso. ¿Cuál es la verdad? El mundo de Dios. Pero el mundo de Dios el ser humano no lo alcanza a entender. Sí, no lo alcanza a entender. De una manera física natural, no. La única forma que lo alcance a entender es de manera espiritual. Por eso es necesario que una persona reciba el Espíritu Santo. Ahora, y el Espíritu Santo no se recibe por algo que se sienta. O sea, no es porque una persona sintió frío, como le enseñan en las... Tengo que aclarar esto. Espero que no se ofendan las personas por lo que les voy a decir. Hay muchos lugares grandes, donde asisten miles de personas. Y suceden milagros, profetizan. Los dirigentes de esos grandes lugares profetizan. Echan fuera demonios. Hacen muchas cosas que llaman la atención. Y que filtrando por nuestro punto de vista lógico, parece que fueran de Dios. Y nosotros llamamos, esa es la verdadera iglesia. Así nosotros decimos, ¿por qué? Filtrándolo por nuestra lógica. Cuando miramos lo que está escrito en la Biblia, dice milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 9 al 12. Dios les envía un poder engañoso, por cuanto no aprobaron tener en cuenta el amor de la verdad. El amor tampoco es lo que nosotros nos han enseñado de amor. Para nosotros amor, ¿qué es? Lo que nosotros, los humanos, reflejamos en las películas. Cuando miramos las películas románticas, ese es el ideal de amor para nosotros. Eso es lo que nosotros percibimos como amor. Pero cuando miramos lo que está escrito en la Biblia, ningún ser humano puede amar. ¿Sí sabían eso? Ningún ser humano. Cuando miramos las películas, uno ve amor por aquí, amor por allá, desde nuestra percepción lógica de lo que ya hemos llamado amor. Pero todo hombre, ahí que acabamos de leer, Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo hombre que es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. ¿Quién es veraz? Dios. El mundo de Dios es el mundo real, es el mundo verdadero. El de nosotros tiene lógica, tiene sentido. Así estamos acostumbrados a ver y eso es lo que nosotros llamamos verdad. Nuestro punto, lo que nuestro punto de vista nos muestra. Por eso ese versículo que está en 1 Samuel 16:7 resume las características del hombre y de Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Dios mira es el corazón. Aquí cuando miramos, Dios le dijo, hoy consideramos Éxodo capítulo 3. Leímos todos los 22 versículos. ¿Qué hizo Faraón? Todavía no aparece que Faraón vaya a hacer algo, pero Dios está diciendo lo que va a hacer Faraón. Dios nos dice al final, los últimos 3 versículos, tal cual qué es lo que iba a hacer Faraón. ¿Por qué Dios nos puede hablar de lo que Faraón va a hacer y cómo lo va a hacer? Dios describe en detalle qué es lo que va a hacer Faraón y cómo lo va a hacer y cómo van a salir todo el pueblo de Israel. Prácticamente Dios le está hablando, en el capítulo que hoy leímos, Dios le está hablando a Moisés del futuro. Para Moisés es futuro, para Dios ya es así. Por eso les digo que para nosotros es difícil entenderlo, porque para Dios eso ya pasó. No quedó en el pasado como el pasado que nosotros conocemos, sino Dios lo ve.
Pero para Moisés, para que Moisés lo vea, como está en este espacio en el que tenemos pasado, presente y futuro, Moisés tiene que esperar que pasen varios días para ver lo que Dios le está diciendo que inevitablemente va a suceder. De la misma manera fue el perdón de nuestros pecados. Ya se efectuó. ¿Cuándo se presentó nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia, en la consumación de los siglos. Pero las personas piensan, pero no, eso es imposible. Así no, ¿cómo se vino a presentar en la consumación de los siglos? A mí hábleme de que se presentó en tal año. Así queremos, porque nosotros queremos que nos hablen en un lenguaje que nosotros entendemos. Pero nuestro Señor Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos. Es decir, Él está desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y la omega. ¿Quién puede entender la mente de Cristo? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Solamente alguien que tenga el Espíritu Santo. Te invito para que sigas mirando estos videos, este y el de ayer y todos se han subido a la red de videos, a la otra red de videos. Este, dentro de una hora aproximadamente, ya estará subido allá, a la otra red de videos. Ahí lo pueden consultar, lo pueden mirar, se lo pueden mostrar a sus líderes de las iglesias a las que ustedes estén asistiendo, para que ellos queden así como yo, cabezón. Sí, gracias a Dios, esa cabezota que Dios me dio, me sirve para hacer chistes. Sí. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias porque lo que tú nos has dejado es un lenguaje espiritual. El ser humano, dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Porque el ser humano por naturaleza busca es su propio camino. Realmente el ser humano no busca dejar su camino para encontrar el verdadero camino. Pero cuando tú a las personas que están acá y que nos has permitido la gracia de haber podido recibir la salvación, nos has podido entender ese lenguaje espiritual, que solamente se discierne a través del Espíritu. Una persona que haya recibido la salvación, esa persona recibe el Espíritu y puede entender el lenguaje espiritual. Pero de lo contrario, la persona que no, nos ve a nosotros como locos. Y dicen, yo no puedo entender ustedes cómo pueden creer y cómo pueden tener fe. Yo quisiera tener la misma fe. Permite, Padre, que todas las personas que entraron el día de hoy puedan tener la fe, puedan recibir el Espíritu Santo, es decir, sean sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me refiero, puedan recibir la salvación. Te lo pido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.